Hablar de proyecto de vida suele sonar a consigna positiva: planificar, ordenarse, decidir y avanzar. Sin embargo, si lo observamos clínicamente, desde hace ya algunos años, la idea de pensar un proyecto de vida funciona más como un campo de tensión que como una promesa de orden y progreso. Para empezar, es importante correrse de una noción ingenua de proyecto como algo cerrado o definitivo. El proyecto de vida no es un punto de llegada, sino un proceso de construcción, atravesado por muchas condiciones y variables. No se trata solo de qué quiero, sino también de con qué recursos cuento, qué opciones son viables hoy, qué costo tiene elegir, a qué renuncio, qué representaciones tengo del futuro y qué mandatos familiares, sociales, culturales operan por detrás. En ese sentido, el proyecto de vida es siempre una articulación entre deseo, posibilidades actuales y potenciales y decisiones concretas. Ahora bien, esta articulación no ocurre en el vacío. Hace un tiempo que nuestra relación con el futuro cambió de manera significativa. El futuro dejó de sentirse como una extensión relativamente estable del presente y pasó a experimentarse como algo corto, incierto, confuso y difícil de imaginar. Y esto no es un dato menor. La posibilidad de construir un proyecto de vida depende en gran medida de nuestra capacidad de representar un futuro posible. Cuando mirar hacia adelante se percibe como amenazante o inestable, el proyecto deja de funcionar como organizador y comienza a vivirse como una exigencia imposible. Por eso, si hoy sentís que no podés proyectarte a mediano o largo plazo, si vivís con signo de pregunta pegado en la frente, si no sabés qué camino elegir, conviene decirlo con claridad. No es solo un problema personal, es también una cuestión de época. Esto se refleja claramente en la clínica. Afloran frases que parecen individuales, pero que son profundamente compartidas. No sé qué quiero, siento que pierdo el tiempo, me cuesta elegir, tengo 1000 opciones, me paralizo. Si escuchamos estos discursos como si fueran simplemente falta de motivación, desorden o baja autoestima, se pierde lo esencial. Lo que se expresa ahí es un vínculo particular con el tiempo, con la incertidumbre y con la idea misma de decidir. En ese contexto, la toma de decisiones deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente constante de angustia. Una de las confusiones más habituales en la cultura de la decisión es tratarla como un problema de optimización, como si existiera una respuesta correcta que, una vez encontrada, eliminara el conflicto. Bajo esa lógica, decidir se vuelve equivalente a no equivocarse. Y esto explica en parte por qué postergamos tanto. No se posterga la acción, se esquiva el dolor de renunciar y el miedo a fallar. Porque toda decisión real implica una pérdida. Elegir una cosa es, necesariamente, renunciar, al menos por un tiempo, a otra. En este marco circulan frases como «toma la decisión con la que puedas vivir», que pueden ser útiles si no se las toma como eslóganes motivacionales, sino como puertas de entrada a una pregunta más profunda por la responsabilidad subjetiva. ¿Qué significa realmente la decisión con la que puedas vivir? Significa que el criterio no es la certeza absoluta ni la garantía de éxito. El criterio es la coherencia con la vida que estás dispuesto a sostener. Y eso exige preguntas más finas. ¿Qué costo estoy dispuesto a pagar? ¿Qué forma de vida tiene sentido para mí? ¿Qué renuncias son tolerables y cuáles son mis innegociables? Desde este enfoque, el proyecto de vida puede pensarse como una narrativa en construcción. No decidimos desde un yo estático, sino desde una identidad en movimiento. Somos, en algún punto, autores de nuestra historia. Una historia que se escribe, se prueba, se ajusta y se reescribe. Por eso la búsqueda de la decisión perfecta se vuelve una trampa cuando exige una identidad terminada antes de vivir. En paralelo, otro fenómeno que se volvió muy frecuente en los últimos años es la fatiga decisional y la llamada parálisis por análisis. Desde una perspectiva neurológica, se entiende que la sobreestimulación y la vida acelerada empobrecen la capacidad de sostener la atención y de decidir.
Cuando vivimos de manera crónica en estados de ansiedad, alerta o hiperexigencia, el pensamiento se vuelve más rígido y reactivo. Cuesta sostener la perspectiva, priorizar y elegir. En ese contexto, decidir algo a largo plazo y sostener esa decisión se siente casi antinatural. Ahora bien, si nos quedamos únicamente con esta explicación neuro, corremos un riesgo, porque muchas veces la parálisis no es un déficit cognitivo, sino una defensa emocional. La indecisión puede ser un modo de no perder, de no renunciar, de no enfrentarnos a un límite, de no soportar el juicio externo, de no arriesgar el propio deseo. Por eso, si la indecisión es un problema en tu vida, quiero que lo sepas. No se resuelve agregando más opciones. Se resuelve trabajando el vínculo con la pérdida, con el error y con el deseo. En contextos cambiantes, entonces, no tiene demasiado sentido pensar la vida como un camino recto que se elige una vez y para siempre. Lo más realista es pensarla como un proceso de diseño iterativo. Se construyen hipótesis de vida que se prueban, se ajustan y si hace falta, se modifican. Cuando el proyecto se vive como algo rígido, cualquier desvío aparece como fracaso. En cambio, cuando se habilita una concepción más flexible, el cambio puede pensarse como actualización y no como error. Muchas veces, la dificultad para tomar decisiones está relacionada con la ausencia de relato. Falta un marco de sentido que jerarquice y ordene. Porque decidir no es comparar pros y contras eternamente. Es priorizar desde un criterio. Y ese criterio no es técnico, es existencial. Tiene que ver con valores, deseos, límites, pertenencia y estilo de vida. Hasta acá hablamos de contexto, opciones, estrés y narrativa. Pero aunque usted no lo crea, el núcleo clínico más potente de la indecisión suele estar en los otros. Entiéndase por otros, no solo a las personas concretas, familia, pareja, amigos, sino también a las miradas internalizadas, los mandatos heredados, las expectativas silenciosas y los lugares simbólicos que se nos asignaron a lo largo de la vida. Muchas indecisiones no son falta de claridad interna, sino intentos, a veces desesperados, de evitar el juicio ajeno. Decidir implica inevitablemente desplazarse de un lugar, y ese desplazamiento rara vez es neutro. Elegir un camino puede significar dejar de encarnar una promesa, dejar de ser el hijo que iba a, la que tenía todo para, la persona brillante, la que nunca se equivoca, el que iba a emprender. No se trata solo de abandonar la opción práctica, sino de renunciar a una identidad sostenida por la mirada del otro. Y ese costo, en términos afectivos, suele ser alto. En la clínica, esto aparece muchas veces como miedo a decepcionar, aunque no siempre se formule de ese modo. A veces se presenta como confusión, como exceso de análisis, como un persistente no sé qué quiero. Pero cuando se escucha con atención, lo que emerge no es tanto una falta de deseo, sino una dificultad para autorizarse a desear por fuera de ciertas coordenadas. Entonces, ¿cuándo se vuelve más liviano tomar decisiones? Cuando logramos construir un criterio interno suficientemente estable como para priorizar. Ese criterio no es una idea bonita ni una frase inspiradora. Es un entramado de valores encarnados, límites asumidos y renuncias toleradas. Ocurre cuando baja la urgencia y el sistema recupera capacidad de pensar. Cuando se acepta que decidir es perder algo y que, aún así, se puede sostener. Cuando el proyecto deja de ser una fantasía de vida nueva y se convierte en una secuencia de decisiones pequeñas, coherentes con una dirección. Y ocurre también cuando se abandona la búsqueda de certeza absoluta, porque la certeza es enemiga de la decisión. Si esperamos estar completamente seguros para elegir, quedamos condenados a no elegir nunca. La alternativa más adulta es otra. Elegir con incertidumbre, sostener el costo, evaluar resultados y ajustar el rumbo. En este punto, quiero dejarte una herramienta que uso mucho en la clínica, no como receta, sino como brújula. Cuando una decisión se vuelve confusa, puede ayudar a pensar dónde te gustaría estar en 5 años. Y si 5 años resulta demasiado,
en 3. No como predicción exacta, sino como imagen orientadora. Frente a cada decisión, la pregunta no es si garantiza éxito, sino si te acerca o te aleja de esa dirección que hoy tiene sentido para vos. Esa imagen no fija el camino, pero ordena el movimiento. Para cerrar, una idea central. El proyecto de vida no es un plan perfecto ni una promesa de estabilidad. Es el modo en que organizás sentido en el tiempo. Y decidir no es encontrar la opción ideal, sino elegir una dirección que puedas sostener, sabiendo que toda elección incluye renuncia y que el camino se construye caminando. Cuando la vida se vive como examen, decidir se vuelve terror. Cuando la vida se vive como proceso, decidir se vuelve acto.